Bien, pues como estadio pues tenemos ese estado segundo asociado a lo que serían las máquinas de estados, ¿vale? En la cual conocemos, entendemos esa arquitectura y pudiéramos trabajarla perfectamente. Paso a paso, empezamos con la ecuación de la recta, empezamos con esas operaciones básicas, ¿no? Esos VIs de operandos, una multiplicación, una suma, y aprendíamos lo que era el flujo de datos. Si yo os preguntara cuántas cosas hace al principio, ¿cuántos VIs, cuántas matemáticas, cuántos elementos hace? Creo que ahora la pregunta ya sería fácil aquí. Espero que todos la contestéis bien. Hace tres cosas. José Manuel, yo creo que estás interpretando lo que es la lectura de los tres controles. ¿Y en qué orden? ¿Cuál hace primero? ¿La X, la pendiente, el offset? Quizá la pendiente y la X porque va a ser la primera operación y luego ya hará el offset. No se sabe. La que puede, no se sabe, indiferente. Bien, todas las preguntas correctas, todas las respuestas correctas, muy bien. Bien, estáis ya despiertos, perfecto. Hicimos un primer VI. ¿Cuántas cosas hace aquí al principio cuando se pone en marcha? Inicializa la gráfica, seguro. ¿Cuántas cosas hace aquí? Depende todo del primer VI, que es el simulate signal, perfecto. Hasta que no ha generado esa señal de simular, después no puede hacer el resto de operaciones. Es un principio de causalidad, ¿no? Causa-efecto. Y una vez que ha hecho el simulate signal, ¿cuántas cosas hace? Repito la pregunta. Una vez que ha hecho el simulate, ¿cuántas hace? Aún os pillo aquí alguno. Dos, no, una. Solo puede hacer el filtro, ya que el merge, ese icono amarillo, ese UI amarillo, tiene que esperarse a tener todas las entradas disponibles, con lo cual hasta que no tenga la salida del filtro no va a poder ejecutarse, con lo cual solo hace una. Tras el simulate signal solo hace una. ¿Sí? ¿Se entiende, verdad que sí? Muy bien. Pues esto que es práctica, 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 os aseguro que os acompañará ya a partir de ahora toda la vida, lo siento. Esto ya es un gusto. Bien, comentamos lo que era pues esos VIs de color azul grandotes. A quien le moleste el tamaño, botón derecho y convertir en un sub-VI, o sea, convertir en algo pequeñito, reducir el tamaño, o sea, no hay ningún problema. Pero sí que vimos que por dentro estaban llenos de decenas, incluso cientos de sub-VIs, ¿no? De funciones por dentro. Cuando lo poníamos en pantalla, cuando hacíamos un doble clic, se nos abría esa fachada, esa fachada con un conjunto de parámetros a configurar, que no programar, con lo cual ahorrábamos bastante tiempo. Y también aprendimos, pues, en cuanto a lo que eran VIs, no solo de generación, de simulación, sino también de primeras matemáticas, ¿no? Pues ese filtrado con toda una serie de opciones. Cogíamos las opciones por defecto, tirábamos millas. Ahora yo os reinvito, pues cuando reviséis, rehagáis vuestros ejemplos, pues a toquitear otros parámetros, ¿no? Ostras, mira, aquí hay un recuadro que dice Show as Spectrum. A ver qué es esto y a ver cómo lo muestra. Es decir, hay muchos, muchos detallitos, pues lógicamente que no entramos para no marear y no era el momento, ¿vale? Entonces ahora sí, yo creo que ya podéis ir revisitando, reviviendo pues esos primeros programas. Desde el primer día ya aprendimos lo que era, desde el principio, esa escritura a disco y vimos que podíamos guardar en distintos formatos, ¿no? En formatos textos, formatos específicos de Excel, comprimido, condensado y compactado en TDMS, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vimos la importancia, o comentamos la importancia de las cabeceras para tener algo más que no solo los tiempos y las amplitudes, sino tener información de quién había hecho ese experimento o esa programación para después tener una información un poco más completa respecto a cuándo, cómo y por qué lo hicimos. ¿Vale? Esa cabecera de información en los ficheros muy, muy interesante, muy productiva.
Aprendimos también rápidamente lo que era la importancia del tiempo, no solo para que aparezca en los ficheros, sino también en nuestras programaciones, ¿no? La diferencia entre el wait y el wait until next. Y cómo veíamos que respetar y dejar pulmones de tiempo para que respirara la CPU pues eran realmente importantes. ¿Sí? También le ampliamos con una tecnología que luego ha sido el pan de cada día, que eran los bucles de repetición, donde siempre mirábamos que hubiera el botón de stop o alguna condición de salida y lo que era pues, la temporización. Matemáticas de todo tipo, trabajamos también un poco las textuales vía los nodos de Mathlib y de MATLAB, ¿de acuerdo? Con lo cual teníamos los distintos paradigmas de programación. Luego vino el día que empezamos a complicar las cosas con los vectores, que eran contenedores en el cual añadíamos un booleano, un numérico, un string, lo que fuere, para convertirlo en una nueva estructura. Evitábamos los arrays, evitábamos los punteros y empezábamos con los arrays de una dimensión, de 2, 3, 7, n dimensiones, y empezábamos a jugar con las funciones del array, ¿no? Pues las más típicas, inicializar el array, construir un array, sacar parte del array, insertar dentro de un array. ¿Qué tamaño tiene este array con el index array, etcétera, etcétera? O sea, con el array size, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vimos otro elemento, otro contenedor llamado el cluster, la estructura, que funcionaba muy parecido, solo que en este caso estaba adaptado para tipos, objetos de distinto tipo. Es decir, no tenían que ser todos numéricos o todos booleanos o todos referencias de ficheros, sino que podían ser una combinación de ellos. Sí que tenían que ser o todo controles o todo indicadores. No pueden ser una combinación de un clúster de controles e indicadores. Tiene que ser o todos de un tipo o todos de otro. Y la paleta de clúster aprendimos esos 4 primeros que eran el unbundle, bundle, unbundle, bundle, que luego hemos visto en muchas otras situaciones. Por ejemplo, cuando hablábamos del error o cuando hablábamos de agrupación de hilos para poder limpiar un poco el diagrama de bloques. En cuanto al error, pues vimos que lo podíamos hacer un split, una separación, una ramificación de los hilos del error y luego volverlos a unir con el merge error. Y esa buena costumbre de poner error in, error out, izquierda y derecha respectivamente. A continuación entramos en las estructuras de programación, comparamos cuándo utilizar y cómo utilizar el bucle while y el bucle for. Veíamos que se parecían mucho, que tenían pequeñas diferencias unos entre otros, y también aprendimos brevemente lo que era un bucle while ampliado con unos extras, mezclándolo con un VI Express, para añadirle capacidades de temporización más precisa, lo que sería información respecto al estado de la ejecución, tanto de entrada como de salida, ¿no? Poder cambiar el tiempo del periodo al vuelo en función de los parámetros anteriores, pues era realmente unas posibilidades muy altas. Nos complicamos un poquito más la vida añadiendo los casos. Empezamos con un condicional bien sencillito, un true-false, pero después vimos que la misma estructura podía servir para otros casos, para otros elementos que le conectáramos al case selector, ¿no? A ese interrogante de entrada. Y nos mareó un poquito el que a la salida nos aparecieran los túneles que tanto dolor de cabeza suelen dar, ¿no? Decir, ostras, me he dejado otro túnel, ¿qué le pongo ahora aquí? Una constante, un control, ¿de dónde viene este hilo? Empezábamos a liar la cosa, pero de forma bonita, espero. Veíamos que los condicionales pues, eran, pues, como he dicho, rápidamente intercambiables con otras situaciones y pasábamos del hurry up al relax o del relax al hurry up más bien de forma inmediata. Veíamos cómo combinábamos las estructuras del error con los casos, con los booleanos, y que el labio ya autorreconocía ese hilo amarillento verdoso y nos añadía el no error error y empezábamos a ponerlo en todos los VIs, lo que sería esta estructura, pensando en que algún día esta programación sería parte de otra programación mayor, más alto nivel, con lo cual nuestro nuevo sub-VI tenía que estar bien construido, escalable, reutilizable, etc. Entonces, hemos ido aprendiendo, añadiendo cosas a medida que lo hemos ido necesitando.
Saltamos de tema y nos fuimos a la compartición de datos. Aprendimos lo que eran las variables locales, el uso, su visibilidad, la recomendación de no utilizarlas, pero la utilidad a veces de tenerlas, ¿no? Por ejemplo, para intercambiar datos entre bucles, para que puedan ir incluso a distintas velocidades, ser totalmente paralelos e independientes. Aprendimos que también la podíamos utilizar para una recursividad, ¿no? Una matemática, por ejemplo, y aprendimos otras metodologías más poderosas, más recomendables, como los shift register, en lo cual sustituíamos la variable local por esos iconos, esos rectángulos con las flechitas a la derecha hacia arriba y se iba hasta la siguiente iteración a la flecha de la izquierda y allí en la nueva iteración aparecía el dato almacenado. Y también veíamos que estirando ese shift register podíamos tener no solo la iteración i-1, sino también la -2, la -3, la -4, con lo cual un poco de histórico básico de ese dato. Si queríamos más, pues obviamente más de histórico, pues nos teníamos que ir a un vector, ¿no? Un array en elementos. Bien, hicimos 3/4 de lo mismo. Aprendimos otro tipo de variables con mayor cobertura, mayor visibilidad, que eran las variables globales. Vimos que aparecían en el proyecto, no solo en el VI, sino en el proyecto, y vimos que podíamos elegir el tipo de variable y un poco el proceso. Y decíamos, pues, de tipo single process, ¿vale? Arrastrábamos hacia el diagrama de bloques y nos aparecía el icono de la variable ya conocido. Sin embargo, pues veíamos que había otra, de nuevo, forma de hacer las cosas más recomendables, más óptimas y con unas ventajas adicionales. Y vino un tema un poco complejo, tuvimos que hacerlo en 2 veces, con una pausa entre medias para asegurar que se entendía bien, que eran las Functional Global Variables. Elementos muy poderosos, pero a la vez que ya implicaban un conjunto de una metodología y un conjunto de funciones que, bueno, es un suma y sigue. Entonces, aquí ya el cerebro empezó a despertar, yo creo. Aquí tuvisteis un primer encontronazo, me da la impresión. Ya me lo confirmaréis vosotros, pero creo que es el primer momento que realmente os vi en un aprieto, un pequeño aprieto, algunos, no todos, pero en unos cuantos, bastantes, en un aprieto. Y era, pues simplemente, si os fijáis, teníamos cosas conocidas. Un case por fuera, gestión del error. Después, dentro, un bucle de repetición con sus shift registers. Chocó el hecho de que había una constante true en la terminación, con lo cual solo se ejecutaba una vez y no había temporización. Es como, Guillermo, nos llevas aquí semanas diciendo, guiando en una dirección o de repente vas en la otra. Pues sí, efectivamente esto representó un choque, ¿no? Conceptual. Y dentro, por último, no menos importante, ese case, ese selector, en base a unas operaciones, con lo cual pues, podíamos no solo almacenar un dato en las shift register, sino incluso hacer operaciones directas ligadas, asociadas a este dato, a esta variable global. Y por ello, pues el nombre de funcional, el extra de funcional. No sé si aún os acordáis cómo funcionaba lo de las funcionales o tendríais que repasarlo. ¿Cómo os sentís? ¿O cómo os sentisteis al trabajar las funcionales? ¿El cerebro empezó a explotar un poco? ¿Frustrado? Costó, me lo creo. Me imagino que ahora cuando complejo, absolutamente, y sigue siendo un poco extraño, al menos cuando lo vemos, aunque me imagino que ahora ya no es lo mismo. Es decir, ahora lo veis, seguramente ya no sentís esa repulsa o esa sorpresa inicial. ¿Sentís ahora cuando lo veis, cuando he puesto ahora la transparencia, habéis sentido un poco ese choque? ¿O ahora ya es bueno, ya lo entiendo? Tendría que repasarlo, tendría que practicarlo, pero ya no me asusta. Escalofríos y todo. Alberto, buena. Ya no asusta. Genial. Eso es lo más importante. Lo importante es que cualquier VI, ya veréis, la mayoría los vais a poder interpretar. A lo mejor no se va a entender porque también hay muchos que están mal programados, así que no os preocupe, pero como mínimo empezar a interpretarlo, ¿no? Lo que hemos hecho antes, coger cualquier VI y bueno, empezar a leerlo.
Muy bien. Pues que no asuste y os animo a probarlo alguna vez. Ya os llegará la excusa para probarlo, ya lo veréis que sí. Hablábamos pues de esa capacidad de las FGVs, ¿vale? En cuanto a evitar condiciones de carrera, pues al meter pues esas pequeñas operaciones, o no tan pequeñas, meterlas dentro del VI, del sub-VI, de forma que asegurábamos que ninguna otra programación paralela pudiera machacarnos el flujo de datos que estábamos trabajando. Luego saltamos a otro concepto que vimos muy por encima, pero que era interesante e importante ver, que era el VI Server, que era la capacidad de modificar al vuelo, automáticamente, propiedades y métodos respecto pues, a los objetos en el panel frontal y respecto al propio VI. Y hacíamos ese VI, os mostraba de feedback, te gusta las clases y entonces el botón de no que iba saltando, ¿no? Y entonces veíamos pues, que era variando la posición de XY de ese objeto cuando alguien se acercaba allí, ¿no? Entonces, bueno, vimos ese VI Server, la utilidad se la iréis viendo poco a poco. Llegó el día de saltar o combinar a lo que es la combinación software-hardware y para ello pues entendimos que no solo tenemos el ordenador, sino tenemos un conjunto de tecnologías donde el software cada vez se hace más predominante. Y empezamos una parte más teórica de lo que es la cadena de medida, teorías con el teorema de Nyquist, la digitalización, la conversión analógica digital, frecuencia de muestreos, factor 2 y pico no, 10 tampoco, 100 tampoco, 1.000.000 mejor. Aprendimos pues, un poco dónde poner el límite en base a necesidades, presupuesto, características, objetivo, si queremos solo frecuencia o queremos ver detallitos. Mi vista sigue igual, cada vez peor yo creo, y saltamos a la adquisición de datos con el driver TACMX. Empezamos con el asistente, todo bastante sencillito. Del asistente generamos un primer VI de adquisición emulada y de ahí ya nos complicamos viendo todo el detalle. Cuando os enseñé esta primera imagen, la primera vez esta imagen no la visteis, seguramente veríais, cuánto cable, cuánto elemento. Y luego ahora yo me imagino que es un poco, pues a ver, ¿qué hace esto? Mira, hay un primer VI, ignoro todos esos parámetros de entrada y salida, hay un primer VI que es de esa estrellita amarilla, con lo cual eso era la creación de un nuevo canal. Después la temporización, ya veo el cronómetro, luego el start, la lectura con las gafas y el finalizar en la parte de la derecha con el borrado de cualquier dato que estuviera acumulado. Entonces, ya no nos asusta. Vemos que hay un bucle que se va repitiendo hasta que se cumple el botón de stop o hay un error, ese hilo amarillo verdoso con el OR, que se conecta directamente, y hay una gráfica de medidas, debe ser una gráfica ahí de las distintas trazas. ¿Hay una o varias? Me voy al VI de las gafas, veo Analog One Dimension Waveform, vale, o sea, sale, ya lo sabía, porque es de color marrón, que sale un tipo de dato waveform, es una dimensión, ¿vale? Y son n canales, n muestras, con lo cual, pues aquí ya veo que va a haber varias trazas representadas simultáneamente. Perfecto, ya está, ya lo tengo dominado. De nuevo, ya no asusta. De nuevo, vemos cuál es la metodología, de fuera hacia adentro, de izquierda a derecha, vamos leyendo el código, dejamos de lado muchos detallitos que luego en una segunda lectura, entonces ya iremos a mirar, a hilar fino, a ver cómo lo hace, tiene todos los parámetros, tiene algo especial, diferente a lo que yo hubiera programado por defecto. Bueno, pues esa generación de código veíamos que ayuda, pero que ayuda más a entender lo que hay debajo para poderlo personalizar. Y en esa personalización también, en la selección de los sistemas, de la instrumentación, pues comentábamos brevemente que el bus importa, porque hay buses que son modernos como el Gigabit Ethernet, pero sin embargo, cuando se trata de mirar el parámetro de la latencia, que es el tiempo en que podamos tardar en responder a algo, que es inherente al hardware, a la persona, al objeto, a la máquina, pues resulta que sigue tardando mucho más que no lo que sería una tecnología de hace 40 años como GPIB, ¿vale? Que son pues, más de un orden de magnitud mejor en cuanto a latencia y que es muy malo en otras, comparativamente, en otras características, en rendimiento de ancho de banda, etcétera, comparado con nuevas tecnologías, pero en el ámbito de la latencia, por ejemplo, si es una aplicación que hay mucha pregunta-respuesta, necesitamos que la latencia sea baja. Pues, entonces ya veíamos que
no siempre la tecnología hay que elegirla solo porque sea moderna o porque sea un ancho de banda mayor, o viceversa, no siempre porque tenga una latencia buena, ¿vale? Entonces hay que ver la aplicación, hay que ver las condiciones de contorno, si está cerca o lejos el experimento, que ahí Ethernet gana, o si es de alta densidad o múltiples dispositivos colgados, pues ahí a veces Ethernet y a veces PCI Express. Bueno, hay que entender cualquiera de estas gráficas. Y acabamos con lo que fue el tema de comunicaciones, haciendo un programa desde abajo con esas comunicaciones con ese driver VISA que servía para comunicación puerto serie, puerto USB, Ethernet, PXI, etcétera, etcétera, ¿vale? Y veíamos que tenía unas instrucciones pues, cada vez más crípticas, cada vez más complicadas. Sin embargo, se podían resumir en 4, ¿no? Ese abrir, open, después un write read o read write, al gusto, y un close final metido dentro de un bucle y una temporización doble, por una parte para que respire la CPU, pero otra forzada para que añadíamos esta estructura de secuencia con el wait dentro para forzar a que el ordenador se esperara a la máquina, al instrumento, al aparato, ¿no? Porque el bus y el aparato pues, no tenían por qué responder tan rápido como el ordenador, ¿vale? Y añadíamos pues, incluso ya un parámetro final pues, de un método, una propiedad, en este caso, pues, para añadirle, por ejemplo, parámetros de la velocidad de comunicación dentro del bus. Bien, todo esto veíamos que eran instrucciones necesarias para construir un driver, pero que era solo necesario en caso de que no existiera ya el driver y que la recomendación es primero ir a buscar si ya existe ese driver. Por malo que sea ese driver, seguramente habrá ya cosas que no sea suficiente y a lo mejor ya no tenemos que dedicar ni un minuto más a la programación de bajo nivel. Es decir, la BIOS se basa en toda una comunidad, empezando por nosotros mismos, que vamos haciendo librerías, VIs, miles, millones de VIs, ¿vale? Funciones que podemos mirar de reutilizar a futuro. Si están mínimamente bien construidas, nos fiaremos de esos VIs. Si no sabemos cómo programamos años atrás, es muy difícil que nos fiemos y el problema es que volveremos a tener que reprogramarlo con la consiguiente pérdida de tiempo. Entonces, la eficiencia del lenguaje y de la arquitectura LAPIO la perdemos en un santiamén si no lo utilizamos correctamente. Pues sin más, esto ha sido el resumen rápido, muy rápido, de 6 semanas de trabajo con vosotros y espero pues que si hay cualquier duda, aprovechea, ahora es el momento, porque a continuación haremos otra cosilla en la media hora última que nos quedará. Venga, últimas preguntas. Sea del resumen o de cosas que habéis practicado o experimentado. La pregunta es, ¿seguís ahí? ¿Cuántos os habéis dormido? ¿O se me ha dormido a mí el ordenador? Absolutamente, David, hemos visto muchas cosas, os lo aseguro. Y vuestro cerebro, os aseguro que ha experimentado un cambio. Ángel pregunta, una duda, has hablado de la cantidad de parámetros. Sí, en los VIs Express, creo, que había bastantes parámetros. Vale, te lo pregunto por micro, a ver. Sí, porque Sí. en los VI hay una cantidad enorme de parámetros, por ejemplo, he visto así, a bote pronto, la semilla -1. ¿Existe algún sitio donde podamos consultar en lugar de tener que probar el efecto del parámetro y lo que significa cada uno de ellos? Muy buena pregunta, Ángel. Supongamos que tenemos este VI, cualquiera, he cogido uno cualquiera, de un nivel sencillo, vamos a llamarle. En este caso es como abriendo la ayuda, control H, Open, Create, Replace File. ¿Sí? Esto sería un buen ejemplo, ¿te sirve? Sí, me sirve. Perfecto. Bien, imaginaros que tenéis una biblioteca de libros y ¿cómo elegís un libro para leer? Primero os vais a la sección, ¿no? de la biblioteca. Pues mira, me gustan de ciencia ficción, me gustan dramas, me gustan novelas antiguas, me gustan clásicos, me gustan
educativos, me gustan, no sé, etcétera. ¿Cómo lo hacemos eso en LabVIEW? Pues simplemente nos vamos por las paletas y subpaletas. Es decir, en este caso, pues yo me he ido a File, Input, Output, con lo cual ya tengo el estilo. O sea, ya tengo una referencia de qué va a ser ese UVI, ¿vale? Esto es importante para decir, no empiezo desde cero, muy importante. Bien, una vez que tenemos ese libro en la sección, estamos en la sección correspondiente, cogemos un libro al azar, ¿cómo podemos saber qué hay dentro de ese libro? Pues tenemos varias formas. Una es miramos el abstract, o miramos en un documento, miramos la ayuda, ¿no? La contraportada a veces, aparece un poquito de resumen. Pues esto sería la ayuda, el texto que debe aparecer en la ayuda, a mi entender, ¿vale? Algo que rápidamente sepamos no solo cómo se llama, sino para qué sirve, ¿vale? Y sin embargo, después, cuando queremos más detalle, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a mirar el índice. El índice aquí lo tendríamos representado por estas entradas y salidas. Abajo a la izquierda en la ayuda hay un icono que dice Show Optional Terminals and Full Path. Voy a marcarlo, fijaros, que lo que me ha hecho es añadir más entradas y salidas. Ya eran hilos que ya había, voy a deshacerlo, veréis. ¿Vale? Veis que ahí hay 3 hilos que no estaban marcados, pues ahora cuando lo expando, pues simplemente me da todos los nombres, los datos. Y veo que hay entradas, en este caso no hay ninguna en negrita, significa que no hay ningún parámetro de entrada que sea obligatorio. Los que están en texto negro normal son, perdón, son de entradas normales, opcionales, y después hay otras que son, vamos a decirle, adicionales, extras, ¿vale? Entonces, si hay que empezar a rellenarlas, pues es como el índice, empezaríamos por las que están en negrita, luego las que están en texto normal y después las que están en gris. Eso será la forma natural. Ahora, no quita que como esto es el índice, podemos saltar rápidamente y cablear solo un parámetro particular que nos interese, ir a un capítulo en particular, ¿vale? Cuando esta información se nos queda corta, que a veces sucederá, ya adelanto, la mayoría de las veces con esto tenéis más que de sobra. Esta va a ser la ayuda que más vais a utilizar con diferencia. Pero puntualmente hay veces que uno dice, no acabo de entender exactamente qué es esto del prompt, este rosa. Pues entonces para eso tenemos lo que es el icono de la ayuda, ¿vale? Francisco, no cambies de labio, ¿no? Si cambias de librería. Pues si ampliamos con la ayuda, esta no es la ayuda más amplia que pueda haber, eso pudiera ser un curso entero, por ejemplo, sino este documento de ayuda, lo que es LabVIEW Help, es un documento que, aparte de lo que es el icono con las entradas y salidas, pues tenemos la descripción más en detalle. Por ejemplo, el prompt es el mensaje que aparece above the list of files and directories or folders in the file dialog box. Ostras, pues me he quedado más o menos igual. Pues si toda esta explicación de cada uno de los parámetros de entrada y salida no es suficiente, tenemos lo que es, pues, opciones en la parte superior que suelen decir más detalles o ejemplos. De forma que ya entonces tenemos que experimentar con ejemplos. Esto si lo comparamos con otros lenguajes, por una parte, la suerte es que está mejor detallado en general y hay más ejemplos y hay más, o sea, directos, quiero decir, y más explicaciones de parámetros, etc. Yo he tenido la suerte de aprender otros lenguajes de programación y las herramientas típicas que encontraba en la base, vamos a decir, rápidamente, así como he hecho ahora, pues eran muy pobres, eran documentos muy, muy básicos. Muchas veces pues era un libro, me hacían referencia a que me mirara el libro no sé cuántos y en ese libro era lo que estamos viendo aquí en pantalla, básicamente, ¿no? Entonces, muy lento, en ese sentido, la ayuda. Cuando empecé con LabVIEW me gustó el ver que la ayuda era muy rápida. O sea, poquitas veces tenía que ir a este detalle de bajo nivel, entre comillas, de la ayuda. Y lo que sí es cierto es que muchas veces al final pues acabas probándolo porque no te acuerdas hacia dónde es, hacia un lado o hacia el otro, exactamente qué hace, y entonces haces una prueba rápida de un par de minutos y lo recuerdas rápido. Entonces, lo de las pruebas yo creo que vais a seguir haciéndolo. Y como ayuda, pues bueno, ¿qué le podríamos criticar? Pues yo he hecho en falta, por ejemplo, una comunidad gigantesca como puedan tener pues, el lenguaje C, por decir algo. Entonces, el lenguaje C hay tantísimos ejemplos en la web que si buscas encuentras un poco de todo. Entonces, puedes aprender también un poco de esa manera. Es más duro, porque obviamente dedicas más tiempo, etcétera,
Pero bueno, aquí os invitaría, si alguien no acaba de entender una función, un parámetro, pues a lo mejor a colgar la pregunta en los foros y ahí la comunidad, la verdad es que responde bastante bien. O tirar de contactos. Pues a lo mejor, pues oye, de aquí sale un grupo de trabajo, un user group, ¿no? Del Appio, de todos los que somos, y nos ayudamos mutuamente a responder las preguntas. ¿Vale? Pues yo serían esas las herramientas, los libros, las librerías, las bibliotecas que utilizaría, pues siguiendo con esa analogía de la biblioteca que hablaba al principio. Espero que sirva. Perfecto, perfecto, sí. Sí, ya veo que están todos los parámetros descritos. Sí, pero no, ya veréis, me he encontrado a veces decir, ostras, lo tengo que probar, porque es que no lo acabo de entender. Mi mente rebuscada no lo entiende. Está claro que la mejor forma es hacer la prueba. Sí, efectivamente. Francisco preguntaba respecto a la conexión con Arduino. Bien, hay una librería, como bien dice David, que es Lynx. Lynx es una librería que lo que hace es comunicar Labview con Arduino y con otras plataformas de ultra bajo coste y funcionan bastante bien. Y son sencillas. Ahora, no programan el interior del Arduino o del Raspberry Pi o de un sinfín de dispositivos. Solo hacen la comunicación. Es el driver, vamos a decir. Pudiéramos decir que es un driver como el Visa que aprendimos en el curso, el último día, añadido a lo que serían parámetros y comandos específicos de estas plataformas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo encontrarla? Pues simplemente ni.com links, o si lo buscáis en el Package Manager, ahí también se descarga a través de ahí, y al final es una librería que se añade al Labview. Muy, muy interesante, muy interesante. Ayer otra persona una vez más me preguntaba, pues, oye, ¿qué piensas de Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone, etcétera, etcétera? Pues de nuevo, lo veo como un embudo. Es una tecnología muy interesante que está evolucionando muy rápidamente, eso es positivo, pero a la vez es complejo. Entonces, intentar construir un material educativo que dure años, un poco para no estar cada año renovándolo al 50, al 80 o al 100%, pues eso, que dure años, basado en tecnología ultra bajo coste es un peligro porque evoluciona demasiado rápido. Entonces, las incompatibilidades pueden salir rápido. Y luego, por otra parte, que están pensadas todavía con un nivel de conocimiento, que hay una barrera importante para entrar en estas tecnologías. Entonces, no todos los alumnos en todas las materias van a ser capaces de entrar a una velocidad rápida. Entonces, bueno, hay que intentar entender dónde tenemos a los alumnos y a qué nivel o qué les queremos, qué queremos que aprendan. Yo quiero que aprendan pues, conceptos, invento, de electrónica, pues me plantearé cuál es la tecnología que quiero que usen, ¿no? Para practicarla. Tendrán que aprender un poquito de tecnología, pero la mayor parte del tiempo será aprender pues, ese concepto que como docente pues, yo quiero que aprendan. Sin embargo, si es un ingeniero químico, pues no me voy a preocupar tanto de la tecnología, se lo voy a poner fácil, que sea lo más transparente posible. ¿Vale? Entonces, ese esfuerzo, ese tiempo, pues alguien lo tiene que dedicar. O nosotros mismos construyendo algo, pues simplificando los UBI, simplificando las tecnologías, comprando un hardware más sencillo. Sencillo no significa que no sea potente, sino que sea sencillo de aprender. ¿Vale? O por contra, pues dejar que el alumno invierta más tiempo, con lo cual el peligro de que aprenda cosas que no era el objetivo de esa asignatura, a lo mejor. ¿Vale? Es una pregunta difícil. Yo creo que tendréis, los docentes presentes en la sala tenéis más experiencia que yo en eso. ¿Vale? Prefiero que compartáis vosotros. Pedro comentaba que ha probado Lynx y Visa y van lentitos. Sí, absolutamente. Pensar que hay una latencia, hay una comunicación, hay una velocidad máxima de transmisión de datos. Son dos sistemas independientes, cada uno haciendo sus cosas y con una prioridad más baja que comunican. Entonces, efectivamente, van más lentos. Soluciones. Pues cambiar a veces no es tanto por culpa del hardware, sino es culpa del bus. O sea, a lo mejor hay que cambiar de bus, que eso también implica cambiar de hardware. Seguramente sí. Pero cuidado, hay veces que me he encontrado preguntas de, oye, si este es el instrumento del fabricante X y Z, el mejor del mundo, ¿por qué va tan lento con Labview? Entonces, ¿la culpa de quién es? No es culpa ni de ese producto que es el mejor del mundo, ni del Labview, que en su categoría también es el mejor del mundo, sino es de cómo los has unido. Y es que no hay otra forma de unirlos que vía este cablecito, este puerto serie, o este GPU, este Ethernet o este lo que sea.
pues, bueno, pues ahí nos hemos quedado. Es el límite. El cuello de botella en ese caso es el bus. Hay dos opciones. Uno, automatizar de forma que trabaje día y noche 24 horas, con lo cual compensa esa lentitud. O dos, aceptar un instrumento que no sea el mejor del mundo, pero que tenga un bus más rápido. Pues mira, búscale un bus de alta velocidad o baja latencia, ¿vale? Entonces, hay veces que no hay más soluciones. De todas formas, antes de tirar la casa por la ventana o romper con lo que tengáis, os recomiendo pues consultar, preguntar a alguien que os dé confianza y un poco pues que busque, os ayude a buscar alternativas, ¿vale? Muy bien. Visa se bloquea mucho, pero si se bloquea mucho, recuerda la última transparencia, esa temporización, ¿sí? Esa forzada que poníamos, que precisamente es 100, 10 o 1000, lo que fuere, ese wait, porque es uno de los motivos por el cual evita que se bloquee el instrumento en el otro extremo. Esto lo descubrí a golpes, ya os lo adelanto, este wait, ¿vale? Entonces, se me colgaban muchos instrumentos, es cierto que años atrás más que ahora, van mejorando los protocolos y todo lo demás, pero este wait a lo mejor puede ser la clave. Muy bien, pues no sé si ha quedado... y si alguien encuentra alternativa, también que lo diga, por favor. Esto ya es una cosa abierta. Bien, no sé si han quedado preguntas pendientes, espero que no. Había una pregunta, voy a intentar averiguarlo, a ver si aparece. Contestaba anoche a un mail y no estoy seguro porque hablaba más de memoria. Sí, aquí está. La pregunta que me hacía ayer una persona era, quiero introducir varias trazas en un mismo graph, leyendo desde disco duro, hago varias lecturas y básicamente pues quiero en el graph introducirle varias señales simultáneamente. Entonces, bueno, básicamente lo que le contestaba es que se pusiera en el diagrama de bloques, que abriera la ayuda, habiendo añadido ese waveform graph en el panel frontal, y en la ayuda del diagrama de bloques aparecería algo, que es lo que estamos viendo aquí arriba a la derecha. Y es básicamente lo que dice es que se pueden añadir un array de datos, en este caso es x sub 0 y delta de x serían los primeros elementos, y luego con una instrucción de bundle podemos añadirle un array de is, ¿vale? Y fijaros que este array puede ser de varias dimensiones, son 2 hilos, con lo cual es n-dimensional. Aquí tendríamos las distintas trazas para los distintos x, ¿vale? Entonces esto sería una forma de añadir varias trazas en un único graph, ¿vale? Con esta instrucción. ¿Dónde teníamos el bundle? Pues lo teníamos en cluster y teníamos aquí el bundle, ¿vale? Bien. Muy bien, pues si no hay ninguna pregunta más, vamos a hacer esa actividad. ¿Estáis preparados? Espero que sí. Vamos a ver. Bien, la actividad es esta que veis aquí. Básicamente esto es Lapium. Hay quien dice, yo ya sé Lapium. Yo pongo ahí, levanto una ceja y digo, ¿estás seguro? Vamos a verlo. Hay una forma muy fácil que es experimentando o testeando, ¿vale? Quien lo necesita para el trabajo, pues existe o que tiene la curiosidad, pues existe unos niveles de certificación del Lapium, ¿vale? Yo os voy a poner ahora una serie de preguntas, ¿vale? Y entonces, pues en el chat directamente, pues vais a ir contestando. No es ningún examen, no os preocupéis, ¿vale? Me lo había planteado ponerlo como un examen, con un Kahoot o con un formulario de Google. Empecé a hacerlo estos días atrás, pero la verdad es que al final dije, pobres, no es el objetivo. El objetivo es disfrutar de este último día, ¿vale? Y reforzar por una parte, y por otra, pues bueno, el corolario. Lapium no nos lo acabamos, ni vosotros, ni yo, ni nadie, es infinito, ¿vale? Entonces, bueno, hay unos documentos que circulan por la web, en este caso he rescatado uno del 2017, ¿vale? Que
aparte de exámenes, en este caso es un documento que habíamos trabajado con un compañero años atrás, que era para una ayuda a la preparación del examen. Alguien que quería presentarse, pues decir, ¿cómo me puedo preparar? Pues bueno, hay unos documentos y aparte construimos este en particular, ¿vale? Por eso, pues de ahí esa referencia a National Instruments, ¿vale? Pues el original ya me gusta, no lo he cambiado, ¿vale? Entonces, esto es un documento, como digo, vamos a ir saltando. Pues habla un poquito de los distintos temas. El nivel de lo que es de certificación que le llaman el CLAD, C-L-A-D, es Certified Labio Associate Program. El asociado es el nivel más básico, más inicial. Está por encima del nivel que tenéis ahora, ya os lo adelanto. O sea, hay temas que obviamente con 15 horas no se llega a ver. Estamos hablando de, fácilmente estos serían entre unas 30 para arriba horas de clase, de trabajo, ¿vale? Entonces había algunos elementos que bueno, no sabéis responder. Quizá por lógica o por descartar otras opciones podríais responder, ¿vale? Pero aquí estaríais muy justitos para poder presentaros y aprobar este examen, ¿vale? Y aparte, bueno, que no habéis practicado, no habéis tenido ocasión de proyectos, etcétera, ¿vale? Entonces este sería el primer nivel. No quita que sigue siendo un nivel relativamente sencillo, ¿vale? Entonces el objetivo es que esto pues, rápidamente uno sepa contestar a la mayoría de preguntas. Quien tenga la curiosidad, pues bueno, decir que existen otros niveles de certificación. El segundo nivel es el de CLD, que es el de desarrollador, y el tercero el de arquitecto. Arquitectos en toda España hay muy poquitos, menos de, no sé, en los últimos 5 años sí que ha ido subiendo el número, pero estamos hablando de varias decenas, o sea, poquito, muy poquito. El motivo es porque una cosa es programar rápido y otra es programar bien. Y cuando decimos programar bien, no solo es programar ágil, sino también entender la problemática y buscar una solución. Hay muchas formas de programar, pero hay algunas que son más elegantes, mejor documentadas. Sí, eso que solemos olvidarnos de documentar, pues eso. Eso se valora también en los exámenes, ya lo adelanto, en estas certificaciones. Entonces, bien, esos niveles de certificación, pues un poco, por una parte, pues nos dan la tranquilidad, satisfacción, el ver que vamos evolucionando correctamente, que vamos aprendiendo un poco de todo, no solo de lo que nos gusta, sino un poco de todo. Y por otra, porque ya hay proyectos en los cuales cuando alguien quiere subcontratar algo, no se la quiere jugar y no se lo dice a su compañero, su amigo, o alguien que le ha vendido la moto diciendo que sabe mucho, sino, bueno, hay gente que dice, yo tengo poco tiempo, tengo pocos recursos, no sé suficiente, quiero que alguien me ayude o me haga el proyecto. Entonces, pues van directamente a gente que ya tenga certificaciones, que es una garantía. No está asegurado el 100%, no existe esa seguridad, lógicamente, ¿no? Pero siempre es mejor alguien que tenga unas certificaciones, un aseguramiento, unas confirmaciones, que no alguien que haya programado por su cuenta toda la vida. El código Spaghetti está muy en boga, ¿vale? Entonces hay que intentar evitar eso. No es fácil estos exámenes. El nivel segundo ese el nivel de CLD, de desarrollador, es un examen de 4 horas. Y te ponen preguntas que se entienden, pero cuando las tienes que programar solo en 4 horas, ostras, se te tiene que iluminar y tienes que haber... Al principio pensaba eso, cuando vas probando y experimentando hay material para practicar el examen en la página web de National. Cuando lo practicas un poco te das cuenta que no, que es metodología. Entonces, si sigues la metodología, el segundo nivel es de certificación, lo puedes aprobar relativamente fácil. Relativamente, hay que trabajarlo, ¿eh? Pero es un examen de 4 horas. Si en las 3 horas lo has acabado, entonces prácticamente seguro es que ya ibas hacia el aprobado. Si te has quedado corto de tiempo, en vez de 4 horas, a lo mejor necesitas 5 o 6 para hacer ese programa, entonces seguramente ya has suspendido, ¿vale? No es solo una cuestión de que funciona o no funciona, sino cómo lo has programado, si has encontrado la metodología correcta. La mayoría de metodologías de exámenes o de programaciones, el 80, el 90% de los programas se pueden resolver con una máquina de estados, con lo cual ya estáis a puntito de poder resolver la mayoría de las aplicaciones. Obviamente hay que tener la cabeza bien amueblada y pensar la aplicación, ¿no? Antes de ponerse ahí rápido a programar, no hay que pensarla, ¿vale? Entonces, bueno, sin más, vamos a hacer un poco de estos ejercicios, ¿vale? Y bueno, para pues, bueno, tener un poquito de gusto, ¿no? De cómo puedan ser preguntas que os podáis encontrar de forma genérica. Antes, sin embargo, veo un comentario de Victoria. He tenido un problema con el ordenador, no tenía instalado el API y no pude realizar la actividad, pero bueno, vale. Lástima, Victoria. Espero que puedas ver el vídeo.
Bien, pues venga, vamos a verlo primero. Tipos de datos, arrays y cluster functions. ¿Vale? Vamos allá. Empezamos con un tema complicado. En esta preparación pues hay unas transparencias de ayuda, de recordatorio, etcétera. Yo me las voy a saltar porque vamos a ir directamente a las preguntas, ¿vale? Y veréis que hay mucho temario que se puede llegar a aprender, ¿vale? A modo de ejemplo, en los array y cluster nosotros hemos visto algunas funciones, pero hay algunas más. Hemos visto las básicas, como aquí marcadas, pero hay más, ¿vale? Y en las preguntas, pues también obviamente pues preguntan más tipos de gráficas. Bien, pues venga, pregunta 1. Primera, podéis contestar en el chat. Por favor, contestar sin mirar, a ser posible, las respuestas de los otros. Está en inglés, lo leo yo traduciéndolo en castellano, simplemente por ayudar. El valor inicial de X es 255, el valor de Y es 5. ¿Cuál es el valor de la salida cuando se ejecuta este VI? Opción A, 4, opción B, 0, opción C, 255, opción D, 260. Bien, os invito a probarlo. Abrir el labio, abrir un nuevo VI, en un nuevo proyecto, un nuevo VI, poner un control de cambiarle el formato, la representación, para que diga esto, U8, Unsignet 8, aparecerá de color azul. Añadir, después copiáis y pegáis para añadir un segundo, añadís una suma, botón derecho crear indicador, os aparecerá automáticamente el U8, indicador, y a ver qué dice. El que lo pruebe, el primero que lo pruebe y lo tenga, que me diga un OK, por favor. OK y el resultado queda. Creo que más de uno se va a llevar una sorpresita. Pedro, gracias. Nos escucha. Repito, si alguien lo puede probar, o todos, abrir el labio, nuevo proyecto, nuevo VI, botón derecho, nuevo numérico, control. Lo cambiáis la representación a U8, copiar, pegar para generar la Y, la suma, y botón derecho, crear indicador de forma automática. José ya nos confirma que da 4. Ostras, no eran 260, no era un overflow, no era un 0, da 4. 4, 4, 4. 6 personas creo que habéis dicho, 6 o 7 personas habéis dicho 4, enhorabuena. Bien, ¿de dónde viene ese 4? Bien, fijaros, U8. U8. U8 significa es unsignet 8. Unsignet significa que va desde 0, no tiene signo, son números enteros, y el 8 son 8 bits, que es hasta el 255. Son del 0 a 255. Total, 256 valores. Es 2 elevado a la 8, ¿no? Entonces, y menos 1 para que se quede, porque empieza en el 0. Entonces, si llega hasta el 255 y la X ya estaba en 255, cuando le sumamos 1, ¿qué hay? Pues vuelve a empezar. Sigue contando. Pues pasa al 0, 1, 2, 3, 4, porque el 0 también cuenta. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Quién es? Nos ha pillado, ¿verdad? Nos ha pillado la mayoría. No deja, no deja. Bien, pues vamos a la siguiente. Venga, pregunta número 2. ¿Cuál de estas frases es verdadera? Hay que responder con A, B, C, D. Vemos que son dos controles y una división. Bien, dice la salida de la división va a ser un SGL, un single, un tipo de dato single. La salida de división, dice la B, va a ser un double. La salida de la división va a ser un extended precision. La D dice un VI conteniendo este diagrama va a tener una flecha de run rota, es decir, no se va a poder ejecutar. Venga, en el chat, intentando no mirar a los demás. A, B, C, D.
Quien quiera que haya respondido, ya lo podéis probar en Labview si queréis, vosotros mismos, podéis probarlo. Veo que nadie ha contestado la D, correcto, o sea, no va a estar rota. Tenemos todos los parámetros de entrada que son los obligatorios conectados, con lo cual ya está. Muy bien. ¿Y qué hace Labview? Labview lo que hace es expandirse los datos con correction dot al dato más genérico que pueda haber. El single es menos genérico que el double, con lo cual se va a quedar en double. Efectivamente, la respuesta correcta sería un double, que es la B. Muy bien, pues pregunta 3. Acciones mecánicas. Uy, esto nos reímos, nos divertimos un rato cuando teníamos ese botón de stop, con la acción mecánica. Bien, ¿qué acción mecánica de un booleano utilizarías para hacer una mímica, o sea, para hacer el comportamiento igual a un botón dentro de un cuadro de diálogo de Windows? Entendiendo que todo el mundo sabe que es Windows y entendiendo que todo el mundo lo ha utilizado alguna vez, ¿no? Cuando aparece un cuadro de diálogo y pulsamos sobre esos botones y, bueno, tiene una forma de reaccionar, ¿no? Que, para quien tenga dudas, pues es el típico OK, ¿no? El cuadro de diálogo que pulsa OK para continuar. Pues pulsas OK. Vale. Entonces, ¿qué sería? Un switch until released, switch when released, latch until released, latch when released. Aquí ya empezamos a tener dudas. A, B, C, D. Os invito a contestar y después iros al panel frontal, añadir un booleano, un stop, y ver con la acción mecánica que tiene ahí. Hay bastantes respuestas. Veo la B, la C, la D, la A incluso. Entonces, si alguien puede ir al panel frontal y decir, da esto o OK, tal, y la letra que ha encontrado. Para empezar, tiene que ser de tipo latch, ¿vale? Porque es tipo muelle. No se queda enganchado el botón, sino que retorna. ¿Y cuando en un cuadro de diálogo pulsamos el OK y funciona? Si pulsamos el clic del ratón, pero no soltamos el ratón, ¿verdad que no funciona? ¿Verdad que? Y nos podemos mover el ratón y entonces ya no hace caso de esa pulsación, sino que es cuando soltamos, cuando liberamos, release, el ratón, cuando el botón del ratón, el clic, cuando soltamos es cuando hace caso, cuando reacciona. Por lo tanto, podéis ver, si lo habéis ido a buscar al Labview, que es la D, latch when released. ¿Os acordáis de ello? Stop. Botón derecho, acción mecánica. Fijaros que por defecto tenemos latch when released, el D. ¿Vale? Y fijaros el dibujito, que es básicamente la acción sería la línea de arriba, con esas flechitas que dice aquí baja el ratón y aquí sube el ratón. Y cuando reacciona sería la segunda línea, que es que pasa de 0 a 1 y un momentito solo, ¿vale? Justo cuando se libera el ratón, con el clic del ratón. Precisamente los latch eran los problemáticos porque cuando se tenían varios bucles en paralelo y queríamos reutilizar el stop con una variable local, por ejemplo, ¿vale? Y veíamos que era un problema porque precisamente podía llegar a dar lugar a condiciones de carrera si era de tipo latch. Entonces teníamos que saltar al tipo switch, que pudiera ser switch cuando baja el clic del ratón, cuando empezamos a apretarlo, o responder cuando soltamos el botón o mientras, eso la idea es que estará funcionando en OK, en on, mientras tengamos el ratón pulsado. Esto, por ejemplo, esta última opción, ¿cuándo la utilizaríamos? Pues ahora, por ejemplo, en el Zoom, cuando estáis en mute, si apretáis creo que era la barra de espacio o algo así, o sea, mientras se mantiene pulsada la barra de espacio podéis hablar y luego cuando la soltáis el mismo micro se vuelve otra vez en silencio. Vale, pues esto sería un ejemplo de utilizar el switch until released o el latch until released. ¿Vale? Muy bien. Creíamos que dominábamos lo de la acción mecánica. Fijaros que no es tan sencillo y todos los exámenes de certificación siempre hay preguntas de acciones mecánicas y cuestan, hay que pensárselas. Venga, otra más.
Cadenas de texto, concatenación. ¿Cuál va a ser la salida de en este indicador cuando acabe la ejecución? A, B, C, D. ¿Cuál os gusta más? Quizá tengáis que escribir en un papel al lado. Está claro que aquí hay cosas que no hemos visto, ¿no? Lo que era ese formato, eso barra S, ¿qué significa? Nos podemos imaginar algunas cosas. No, Inés, deja a tu hermana, ¿eh? De Inés. Bueno, hay quien no está de acuerdo. No, pero Inés. Voy a silenciar. Bien, el barra S básicamente es las barras lo que hace es añadir unas instrucciones, ¿vale? Y asociadas al propio labio, y entonces en este caso implican pues un espacio, ¿vale? Entonces, bien, la mayoría habéis escrito la D, vamos a ver, este no lo recuerdo, voy a mirarlo yo también. A, espacio, B, espacio, espacio, C, espacio. ¿Sí? Pues estaríamos hablando que seguramente es la D, aunque tengo mi duda, ya os adelanto, porque aquí veis que hay unas letras, la N, la barra, la N, entonces, bueno, yo mismo también tendría que probarlo, porque no lo recuerdo de memoria este formato, ¿vale? Que no signifique, si no hubiera estos simbolitos rosáceos al principio, pues coincidiría con los que habéis dicho la D, pero estando estos símbolos, tengo mis dudas, ¿vale? Simplemente decir, tengo mis dudas, que no signifique que, pues eso, que la N es, escribe todo lo que hay y con lo cual la respuesta correcta, pues ya no lo sabe ahora. No. Aquí tendría muchas dudas. Esta seguramente la fallaría también. ¿Vale? Entonces, lo dejo en el aire si alguien lo quiere probar y ya nos dirá en el chat la respuesta, ¿vale? En estos últimos minutos que nos quedan. Muy bien, pues venga, otra. Pregunta 5. Esta sí que tenéis que ser capaces de responderla. ¿Cuál sería el valor? ¿Cuál es el valor que aparecerá en la respuesta? A, B, C, D. Marcos nos dice que ha probado, ya sale la C, es decir, A barra S, con lo cual cuando aparece en las strings la barra significa que no va a hacer caso de los comandos, con lo cual va a ser A barra S, B barra S, ¿vale? Y después, y otro barra S después, ¿sí? Y después la C, que sería C barra S. Curioso. Interesante. Muy bien, pues muchas gracias, Marcos y David, por probarlo. Pregunta número 5. Siempre se aprende algo, ya vemos. Estáis diciendo la B, la C. Aquí ya vemos que la duda es si se añade o no se añade lo que sería estos elementos que en uno no está inicializado y en el otro sí que lo está. ¿Qué hace el labio? Bien, la correcta es la C. Cuando no está inicializado, pues directamente no puede operar con ese elemento, con lo cual no hace la operación. Es como si no hay número y le sumamos algo, ¿qué sale? Pues que no hay número. Si no hay número, no hay número. ¿Vale? No es que sea un cero, no está inicializado. ¿Vale? Igual que si pasamos estos elementos hacia un bucle de repetición, el de arriba lo ejecutará 2 veces, el de abajo 3 veces. Es en función, 3 iteraciones, ¿no? Es en función del número de elementos que tenga inicializados. Que hayamos estirado y veamos más elementos no significa que estén inicializados. ¿Vale? Entonces aquí la respuesta correcta, la C, ¿no? 120 y 30. El menos de 60 ese se queda colgado. Otra pregunta, no es difícil, esta es fácil, venga. ¿Qué valor vamos a tener en subarray a la salida? Los perfiles.
Fijaros que lo que hace es que busca el índice 2 y longitud 4. Bien, ¿cuál es el índice 2? Pues este es el índice 0, el 3 este es el 0, 1 y 2. Es decir, empieza en el 7. Y después coge 4 elementos, pues 7, 10, 8, 5. Respuesta correcta, la C. A lo mejor alguien se ha olvidado que empezaba en 0. Me da la impresión que sí. Muy bien. Venga, y vamos a intentar una última más de arrays. ¿Cuál será la respuesta? Tenemos dos salidas, sería ese array de salida de subset y la porción borrada. Bien, esto tendríamos nuestras dudas seguramente y nos iríamos a mirar pues qué parámetros tienen por defecto. Por defecto, por ejemplo, ¿qué parámetro tiene aquí? Si no le ponemos nada a la entrada, esto va a ser un 0 en los arrays. ¿Vale? Con lo cual dice que va a eliminar desde el índice 0 y elimina. Pues tengo mis dudas. Si alguien lo quiere probar. Aquí es una función que no hemos visto por ahora, con lo cual podemos tener dudas, es lógico. Aquí si nos vamos al LabVIEW, ¿qué haríamos en estos casos cuando nos encontremos situaciones así? Pues buscamos esa función, delete from array, la cogemos y nos abrimos la ayuda. Dice que elimina un elemento subarray o subarray. Y por defecto, fijaros que lo que elimina es como mínimo 1. Si no le ponemos nada, 1. ¿Ves? Este parámetro, por ejemplo, yo no lo recordaba. Es normal. ¿Vale? Hay muchos detallitos. Es decir, que como mínimo elimina 1. Si le ponemos algo en la entrada y eliminamos como mínimo 1 a partir de la posición 0, el índice 0, ¿vale? Pues opción correcta, la C. Estamos de acuerdo. Muy bien. Y ya puestos, voy a saltar unas cuantas. Bucles de repetición. Vamos a ver. Venga, vamos a intentar este. Pregunta 15. Se carga el VI, se pone en marcha, sigue en memoria y se ejecuta una segunda vez. ¿Cuál es el valor que aparece en el indicador suma cuando está en funcionamiento? Tenemos dudas entre la B y la C, ya veo. Bien, aquí ya lo vemos. Es un bucle con la arquitectura del Functional Global Variable. Tenemos un true, con lo cual en la condición de salida, con lo cual se ejecuta una única vez. La primera vez se carga en memoria, con lo cual está todo reinicializado a 0. Y ¿vale? No dice que estuviera en memoria, sino se carga en memoria y después se ejecuta una vez. Con lo cual ya sabemos que el resultado a la primera iteración es un 5 en la suma y en el shift register guarda un 5. Si se vuelve a ejecutar otra vez, pues tenemos que el shift register vale 5 más 5, 10. El resultado es 10, la B. Si no hubiera dicho eso al principio de todo de que se carga en memoria, sino que ya estaba encargado en memoria, pues entonces sería la opción C, ¿no? No sabemos realmente cuánto va a dar. Pero como ya estaba en memoria, pues tenemos que es la respuesta B. Muy bien, pues si os parece, vamos a dejarlo aquí por horario y os cargaré en lo que es os subiré al repositorio un documento que era un sample que circulaba hace unos años de 40 preguntas, que era el típico examen del nivel CLAT. 40 preguntas, una horita de tiempo para responder, es más o menos un minuto para responder cada pregunta,
¿vale? Veréis que hay unas cuantas que no sabéis responder, es normal. Si os sirve pues un poco para practicar, para la excusa de abrir el labio, buscar las funciones de otra manera, mirarlas con otra perspectiva, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos visto la función del delete, thumb array, esa función que no la habíamos acabado de ver, nos habíamos imaginado algunas cosas, pero para acabar de entenderla, ¿qué teníamos que hacer? Pues a lo mejor probarla o a lo mejor simplemente abrir la ayuda y ver esos parámetros. Bien, esto es otra forma de ver labio, un poco más académica, un poco más consciente de cada uno y de todos los elementos que vamos utilizando, ¿vale? Entonces, cuando trabajamos labio por nuestra cuenta, todo esto muchas veces lo ignoramos, lo pasamos por alto. Y no significa que no seamos capaces de resolver programas. Este examen no sirve para demostrar que sabes resolver aplicaciones. Es un pequeño recordatorio de que, pues bueno, hay que estar atento, hay que fijarse, hay que mirar los detalles. Si hay un hilo, es por algo. Si hay una recomendación de forma de programar, es por algo. No es porque sí, sino es en base a muchos años de experiencia, muchas versiones de labio. Pensar que tiene ya más de 30 años, con lo cual pues es algo que asegura que mucha gente lo ha mirado antes que nosotros, con lo cual seguramente ya lo han pensado cuál es la mejor forma de hacer algo. Y no siempre es perfecto, ya lo sabemos, pero bueno, a los que nos gusta, pues se lo perdonamos un poquito. ¿Vale? Preguntas. Ander ya hace una. ¿El repositorio va a quedar abierto? ¿Tiene una fecha de cierre? No lo sabemos. No lo sabemos, sinceramente. Por ahora el repositorio me dice que son unos 5 gigas que llevo gastados ahí, que es bastante, por suerte es menos de lo que pensaba que iba a ocupar, así que por mi parte no tengo especial interés en cerrarlo, ni prisa por cerrarlo, pero es cierto que estamos mirando desde la empresa pues a ver cómo podemos, ya no solo ese material, sino mucho otro material, otros webinars, etcétera. Entonces estamos mirando que si un canal de YouTube, que si otros repositorios en otro formato, etcétera, para poder dar cabida, pero la intención es que de una manera u otra haya un repositorio. Nos ha gustado la experiencia, nos habéis dado muy, muy buen feedback, entonces os lo agradezco, por cierto, y creemos que vamos a continuar teniendo repositorios. Creemos que vale la pena. ¿Existen ejercicios? Pues sí, por todas partes. Aquí os animaría, durante al menos este mes va a estar abierto lo que es los cursos de National Instruments gratuitos. Entonces, uno de mis múltiples emails que habéis recibido este mes, las últimas 6 semanas de recordatorio, etcétera, pues habían varios, unos cuantos que hablaban de ese enlace a la formación, Self-Paced Online Training, el SPOT de National Instruments, de Labview, y ahí hay cursos completos, temarios, ejercicios, etcétera. Y luego pues también los propios ejercicios del propio Labview, los templates, cursos que encontraréis por la web, hay bastantes, entonces os recomiendo curiosearlos. Ángel comenta, aprendido y ahora hay que practicar afrontar un proyecto. Absolutamente, poneros un reto. Reto, vosotros mismos, ir poniendo retos, creo que vale la pena. ¿Cómo haría esto? Intentarlo. Si tenéis otros compañeros del trabajo, de casa, de donde sea, amigos que también usen Labview, poneros retos entre vosotros, plantearos dudas. Me estoy planteando a ver si abrimos un grupo de usuarios o algo, pues a lo mejor pues, una vez cada varias semanas que podamos tener una sesión de un par de horas y entonces tocar temas libres, abiertos. Hay un grupo ya en funcionamiento desde hace unos pocos años, que es el grupo de GUNS, G-U-N-S, funciona muy bien, son gente muy buena ahí dentro, muchos vamos a aprender con ellos y son temas interesantes, a veces se van por los cerros de Úbeda, pero creo que también es bueno aprender por ahí. Y hay unos cuantos arquitectos que participan y colaboran en ese grupo. Entonces, bueno, el grupo de GUNS, ya os pondré la referencia, creo que es un buen grupo para trabajar, para aprender. Encantado a vosotros y yo también. Espero que nos volvamos a vernos y que nos reenganchemos. Bueno, ya lo estoy, a Labview. O el curso online de Labview Core 1, muy interesante y accesible. Sí, el Core 2 también os lo recomiendo porque se ven temas donde algunos que ya hemos visto y otros que complementan lo que hemos visto. Más comprensibles. Ojalá que os haya servido y que lo hayáis disfrutado. Muchísimas gracias a todos por el feedback. Y nada, en breve os comparto lo que es el cuestionario, el formulario. Mañana seguramente os lo envío. Quien tenga curiosidad, en el repositorio tenéis acceso también al curso del nivel intermedio. Veréis que hay cosas que os van a sonar
y que vais a decir, ostras, ahora acabo de entender el por qué. Hemos trabajado ahí los time loops, hemos trabajado los functional global variables también a otra velocidad, es cierto, con otras preguntas que hacían en el chat, luego por privado, ejercicios, algún reto divertido de un tema de audio. Os invito también a probar, a experimentar ese nivel, porque realmente estáis ya en un nivel 2, de verdad. Ya habéis pasado al primer nivel, ya no sois nunca más desde cero. ¿Vale? Entonces, si alguna vez os preguntan qué nivel, nivel medio. A esto se le llamaría un nivel medio básico, nivel bajo, base, medio, pero ya no estáis en el desde cero. Entonces, enhorabuena. Es que ricasco también a vosotros. Muchas gracias y un placer. Hasta muy pronto. Un abrazo.